bloque de géneros en Pensar en Nada y este domingo vamos a conversar con Sabrina Cartavia. Ella es abogada y asesora del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, que ya está conectada. Te damos la bienvenida, Sabrina. Muy buenos días acá a la mesa de Pensar en Nada. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Habíamos señalado en otro momento que el 31 de agosto fue el Congreso Estado presente y ahí también se trabajó en una de las mesas las cuestiones de la incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Me gustaría y hay un material que, bueno, estuvimos difundiendo por las redes. Importante que nos puedas contar cómo, además de la confección del video, cómo se llega a poner este tema en agenda y la importancia que tiene, ¿no?, para las mujeres y las familias monomarentales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando nosotros llegamos a la gestión en diciembre de 2019, sabíamos que el incumplimiento de la obligación alimentaria, el cumplimiento del pago de la cuota alimentaria, era un tema muy importante para las mujeres y los niños. ¿Y por qué digo para las mujeres? Porque son las que principalmente se quedan con el rol de cuidado una vez que las parejas se separan. O sea, teníamos esta información porque lo conocíamos de propia mano, porque conocíamos la experiencia, por hablar, pero cuando nos quisimos poner a trabajar para encontrar datos que validaran la necesidad de realizar una política pública en este sentido, nos encontramos que había una vacancia en el campo, es decir, que no había datos sobre este tema. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer, porque nosotras siempre construimos nuestras políticas públicas basadas en datos, o sea, nosotros tenemos línea de base, necesitamos saber si mejoramos en relación con eso, fue realizar una investigación que tuvo dos partes. En un primer momento hicimos una encuesta que respondieron más de 6.000 mujeres en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y ahí ya sacamos los primeros datos que nos impactaron, pero no nos sorprendieron. Y a nosotros nos dio en esta encuesta que alrededor del 65% de los varones, cuando las parejas se separan, no pagan la obligación alimentaria, pagan cuando quieren, lo que quieren. Estos datos los validó un año después UNICEF en su encuesta rápida que realiza para todo el país. Nos dijo que en todo el país se calculaba que el incumplimiento era de alrededor del 62%, o sea, muy similar a lo que nosotras habíamos encontrado en nuestra investigación. A partir de ahí seguimos profundizando porque dijimos, bueno, si el incumplimiento es tan grande, tiene que haber necesariamente un problema en la respuesta institucional que se le está dando en este momento al tema. Entonces, por eso iniciamos una serie de entrevistas en profundidad, donde entrevistamos a las mujeres, pero también a abogados, a jueces, a funcionarios, a personas que trabajan con la temática. Y a la conclusión de que llegamos es que el proceso que está establecido actualmente se parece más a una carrera de obstáculos que a un camino claro, sencillo y rápido para obtener la obligación alimentaria. Y en esa clave estamos trabajando desde la provincia. Sabrina, este proceso, esta carrera de obstáculos, claramente contribuye al que las mujeres se endeuden, ¿no?, al empobrecimiento, y afecta claramente o directamente a la calidad de vida de niños y niñas. ¿Cómo hacer para revertir esto, ¿no? Y lo vinculo con la importancia de visibilizar también el índice de crianza, ¿no? Este otro parámetro que, bueno, porque los alimentos no, bueno, ¿qué son los alimentos? Mucha gente piensa que solamente el dinero que se usa para comprar la mercadería, ¿no? O cuántos progenitores dicen, bueno, no te doy plata porque no sabemos en qué te la gastás y, bueno, te compro mercadería. Bueno, los alimentos componen todas las actividades y todas las necesidades y servicios y bienes de crianza que requieren los niños. No son solamente los alimentos, es todo lo que requieren. A partir de este estudio que nosotras hicimos y teniendo un diagnóstico claro de dónde estaban los problemas, hicimos también una plataforma de acción, digamos ¿cómo se dice? Un paquete de medidas. Uh-huh. La primera cuestión que nosotras vimos dentro de ese paquete de medidas era la cuestión de que cuando se inicia la demanda, uno de los principales problemas que tenemos es justificar los gastos en crianza, ¿no? Justamente esto que vos decías, bueno, mucha gente dice o cree que es tal o cual cosa solamente. Entonces fue muy importante trabajar junto con el Ministerio de Economía de la Nación, con la Dirección de Economía, Género e Igualdad
del Ministerio de Economía de la Nación, que en este momento dirige Sol Prieto, para poder llevar adelante justamente esa herramienta que después tomó el INDEC, que hoy se mide todos los meses, que es el índice crianza. Ahí nosotros tenemos el costo mínimo del cuidado, o sea, el costo mínimo que debe tener que recibir un niño, niña o adolescente para no caer en la pobreza. ¿Y por qué es importante este dato? Por 3 cuestiones. La primera es que ya lo podemos empezar a utilizar para las negociaciones particulares sobre el cuidado, ¿no? O sea, cuando te responden que cuidar no sale nada y que te van a dar 10.000 pesos, nosotras hoy tenemos una estadística oficial que nos dice que para no caer en la pobreza, un niño hoy, el mes que viene seguramente será más, hoy necesita 142.000 pesos. Entonces eso ya nos lleva a tener otro tipo de conversaciones, ¿no? O sea, desde la nada misma y el no reconocer el cuidado y que esto tiene un costo, a tener un número establecido por el Estado, ya cambia bastante las cosas. También este dato se puede utilizar en los procesos judiciales, por ejemplo, para la determinación de la cuota provisoria, es decir, la cuota alimentaria, los alimentos que se deben otorgar lo antes posible en cuanto se lleva adelante una demanda. Los definitivos, y también nos puede servir como pauta de actualización. ¿Por qué? Porque actualmente está prohibida la indexación por inflación de las cuotas alimentarias por ley, es una ley que arrastramos desde la convertibilidad. Entonces, esta variación del índice, porque el índice justamente se mide y se publica todos los meses, esta variación del índice lo que nos puede dar es también la pauta de actualización, porque una de las cosas que nosotras vimos en la investigación que realizamos es que algo que pasa muy frecuentemente es que la cuota alimentaria se determine un monto una vez y que no haya ninguna pauta de actualización. Y esto en un régimen, digamos, como el que estamos viviendo y con alta inflación, es un enorme problema. Por eso, esa variación mensual, cuando no ha habido pautas para actualizar la cuota alimentaria, es útil para resolver esto. Y esa fue, digamos, como una de nuestras primeras propuestas. Pero en realidad nosotras tenemos en este momento, con fuerza, 5 propuestas. La primera tiene que ver con la notificación, o sea, vos para iniciar una demanda de alimentos tenés que notificar, y hemos descubierto casos donde los varones directamente arrancan la chapita de la casa para nunca recibir la notificación, y de esa manera, digamos, nunca se inicia la demanda, nunca se puede iniciar el reclamo formal. Entonces nosotros lo que decimos es que durante la pandemia se utilizaron otras formas de notificación, tenemos el acceso digital, o sea, no puede ser que el Poder Judicial siga insistiendo en el 2023 en usar la paloma mensajera cuando hoy todo el mundo tiene otras formas de comunicarse. Tal cual. Entonces estamos trayendo la revolución digital, estamos proponiendo que a través de una reforma del Código Procesal se pueda notificar en este tipo de casos cuando la notificación en papel no puede ser cursada o fracasa, se pueden utilizar otros medios como por ejemplo el WhatsApp. A su vez, otra cosa que estamos proponiendo es que el índice crianza, que hoy en día ya se está utilizando y ya tenemos sentencias en la provincia de Buenos Aires que lo utilizan, sea una pauta de uso obligatorio para el Poder Judicial. Entonces eso también lo estamos introduciendo a través de una reforma procesal. A su vez, nosotras creemos que es muy importante también mejorar los registros de deudores alimentarios, porque hoy, como están, no están funcionando. Sí, el registro este que decís, no sé desde cuándo existe, pero claramente no le implica, digamos, una cuestión digamos, no hay una sanción, ¿no? O sea, no hay algo que implique, bueno, soy deudor alimentario, digo, obviamente que hay que trabajar también para ser señalado socialmente, ¿no? O sea, para que, digo, la cofradía, esta alianza de varones se rompa y diga, bueno, vos pagás la cuota alimentaria, ¿no? Que haya ahí que pese no cumplir con las obligaciones. Sí, por un lado tenemos como esta cuestión de la tolerancia social al incumplimiento, que es muy amplia y difundida. También las mujeres, para sobrevivir, se han acomodado a ese incumplimiento, o sea, se han acostumbrado y ya lo tienen naturalizado, entonces también, digamos, si bien, digamos, la vida se les complica mucho, y como vos decías, lo que no están pagando los papás, se lo están pagando las mujeres con endeudamiento para poder sostener la vida cotidiana. Es muy claro esto porque, digamos, los hogares monomarentales tienen un endeudamiento de 8 puntos más que el resto de los hogares. Entonces es muy claro qué función tiene el endeudamiento en esos lugares, que es para sostener la vida, para sostener la supervivencia de los niños, niñas y adolescentes. Otro proyecto que también hemos presentado a nivel nacional es la creación de un fondo compensatorio que nosotras insistimos en que debería ser cubierto por el impuesto a las ganancias que hoy no está pagando el Poder Judicial. Nosotros decimos, bueno, los jueces que están dando un servicio muy deficiente, sobre todo en la cuestión de alimentos y familia, deberían estar pagando un impuesto a las ganancias, y en base a ese impuesto nosotros decimos que debe crearse un fondo de compensación justamente para cuando inmediatamente se inicia la demanda poder
ya darle dinero a esa familia cuando es muy difícil de ejecutar porque el padre no tiene empleo registrado, porque no puede, porque sabemos que la falta de empleo registrado es una cuestión de vulnerabilidad social, pero también sabemos que hay mucha gente que elige la informalidad para no tributar y después esto derrama directamente sobre la imposibilidad de cobrar la obligación alimentaria. Y sobre los registros, bueno, los registros están en todo nuestro país hace más de 20 años. Es una política pública que salió, digamos, más o menos al mismo tiempo y todas las provincias de nuestro país lo adoptaron, pero no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque primero, hoy en día el procedimiento es tan largo y tan embrollado y tan complicado que muy pocas mujeres llegan hasta el final a tener una sentencia que diga esta persona debe pagar la cuota alimentaria en este monto. O sea, se tardan de repente hasta 7 años solamente para eso. Y una vez que incumplen y no pagan, vos tenés que volver a abrir instancia. Quiere decir esto, volver a contratar un abogado, quizás volver a endeudarte, porque muchas mujeres incluso se endeudan para pagar abogados y no llegar a ningún lado. Pero no porque el abogado sea malo, sino porque el procedimiento está hecho para que fracases. Y esto es importante. También hay abogados y abogadas malas, pero es muy difícil, digamos, tener éxito cuando la ruta que te inventaron está llena de obstáculos y te van tirando encima más problemas para que vos no puedas avanzar. Entonces la mayoría de las mujeres no avanzan y no tienen esta posibilidad de inscribir en el registro. Entonces hoy los registros están vacíos, si bien tenemos muchísimos deudores de derecho, sabemos que el 70% de los varones cuando las parejas se rompen no pagan la cuota, pero tenemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% de la población, menos de 5.000 varones en estos 20 años de creación del registro. Claro. Y además lo que también está para considerar es la falta de efectividad de esos registros. Pues nosotros medimos la tasa de efectividad, cómo se mide, vos ves la cantidad de personas que vos inscribiste cada año y la cantidad de levantamiento de medidas que hubo cada año. Bueno, todos los años ese levantamiento de medidas que se tiene que dar justamente porque el varón paga y el Poder Judicial ordena sacarlo del registro porque pagó, es menor al 4% anual. Entonces, los registros son una herramienta útil, sí, pero como hoy están, hoy en día, no sirven para nada. No funciona. Sabrina, para terminar, bueno, primero el video es clarísimo, es una herramienta, la verdad, educativa y que pone, me parece que de un modo muy agradable, ¿no? Un tema tan duro, tan difícil para las mujeres. Me parece una herramienta educativa muy valiosa que, bueno, nada, celebrar todo este trabajo del ministerio y, bueno, por ahí una reflexión sobre cómo seguir, ¿no? Cómo avanzar con esto, con los proyectos, dónde se tiene que definir y cómo hacer para que sea una realidad todo esto que vos te estás diciendo que es tan importante. Bueno, nosotros vamos a presentar en breve los proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Nación ya hemos presentado varios proyectos junto a Gabriela Carpinetti, que es la Directora Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia. Ella también está muy involucrada, ha hecho operativos en todo el país y ha puesto el tema en primera fila en el CAJ. Así que si ustedes necesitan, en cualquier lugar que estén, acceso a la justicia, se pueden acercar al CAJ en forma gratuita. Los CAJ están abiertos de lunes a viernes en diferentes lugares de nuestro país. Se pueden meter en la página del Ministerio de la Justicia y buscar dónde están estos centros de acceso a la justicia, y ahí van a contar con un abogado o una abogada que las pueda asesorar e incluso las pueda patrocinar para llevar adelante una mediación y eventualmente una demanda por obligación alimentaria. Entonces nosotras estamos en esa senda de presentar los proyectos y poder generar esos cambios, pero también entendemos que esto no se termina acá, que no se termina solamente con una reforma legal, que esto hay que seguir militando, ¿no? Y que ahora que tenemos por primera vez la medición de lo que sale cuidar, que es muy importante esta medición porque no solamente tiene el costo de bienes, sino que está calculando el cuidado, o sea, las tareas de cuidado que realizan las mujeres, ¿no? El piso mínimo de horas que las mujeres dedican a cuidar está contemplado en ese índice crianza, por eso tiene también el valor que tiene, porque claro, es muy fácil determinar cuotas alimentarias desde el Poder Judicial, solamente centrándose en los alimentos y decir, bueno, con 20.000 pesos estamos, y olvidando y borrándose que alguien tiene que estar ahí para cocinar la comida, para bañar a los chicos, para llevarlos a la escuela, para levantarlos todas las mañanas y para hacerles, para llevarlos al médico, o sea, todas las tareas que realizamos las mujeres. El piso mínimo de esas tareas está contemplado en este índice y esto es muy importante porque por primera vez el Estado está dándole un valor a las tareas del cuidado, un valor concreto. Y también me parece que nos abre a nuevas discusiones, ¿no? Y quizás, digamos, pensar el salario por cuidado es algo, digamos, que tenemos que tener en el horizonte. Bueno, Sabrina, muchas gracias por clarísima.
Vamos a seguir difundiendo el video, difundir el trabajo de los CAG y por supuesto valorar el trabajo del ministerio que bueno, me parece que hay como es revalorizar y defender estas cuestiones del Estado, ¿no? Corregir lo que falta o avanzar por lo que falta, pero celebrar todo lo que sí funciona y lo que está bien. Así que te despido y te digo hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Era Sabrina Cartavia, abogada y asesora del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, cerrando el bloque de géneros de Pensar en